proceso o consecuencias. Es decir, hay mucha gente que está diciendo, estoy pasando por un proceso. ¿Ustedes han hablado alguna vez de eso? Estoy pasando por un proceso y a lo mejor es una consecuencia, no es un proceso. ¿Vale? Los procesos tienen un inicio por Dios y una caducidad, porque el proceso lo que te hace es prepararte para un nivel más grande. Las consecuencias vienen porque tú hiciste algo. Son dos cosas distintas. ¿Vale? ¿Cómo se sale de una consecuencia? A través de un arrepentimiento. Si tú no adaptas a ti el arrepentimiento por las consecuencias que has tenido y eres orgulloso, nunca vas a salir de ella. La consecuencia no tiene tiempo de salida. Uno la ejecuta cuando uno se arrepiente. El proceso sí. El proceso, Dios te pasa por el proceso y el mismo que te metió es el mismo que te va a sacar. Son dos cosas distintas. Hay mucha gente que dice, llevo 6 años pasando por un proceso. Te tienes que mirar bien, a ver si es una consecuencia. Parece muy parecido el proceso a la consecuencia, pero el proceso está Dios. Las consecuencias estuviste tú. Aquí vamos. Hay algo que el rey David dijo, El rey David dijo, y esto le trajo un reproche del profeta. Por favor, locutorio, suba para arriba. Amén. Y le trajo unas consecuencias. Entonces Dios, a través de un profeta, le dijo, Dios manda de ti estas 3 cosas. Elige estas 3 cosas. Y vamos a ir a primera de Crónicas 21, 11, 12, la Nueva Versión Internacional. Gad fue a donde estaba David y le dijo, así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas. 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Hay unas consecuencias porque David era el hombre conforme el corazón de Dios, pero había hecho algo que no estaba bien. Y eso trajo una consecuencia, no un proceso. Y Dios le está hablando a David y dice, elige dentro de estas 3 cosas. 3 meses de persecución por derrota a espada de tus enemigos. La primera es 3 años de hambre, 3 meses por persecución o 3 días donde yo voy a ser el que voy a tomar y voy a mandar a mi ángel para que haga lo que tenga que hacer. Y David expresa un poquito más para abajo y dice esta palabra. La palabra que dice, que sea Dios en 3 días que haga en nosotros lo que tenga que hacer, porque creo que la misericordia y el favor de Dios puede estar inclinado hacia nosotros. David expresa esto. El segundo punto que vamos a leer es Pedro, primera de Pedro 2, la TLA, donde dice esto, versículo del 1 al 3. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Le está diciendo, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos y no sean chismosos. Esta es una palabra. ¿Por qué Pedro salta con esto? Porque está viendo justamente que hay cierto tipo de cristianos que están haciendo cosas que no están bien. Es lo mismo justamente que Primera de Crónicas 21, vemos que el lenguaje de Dios, ¿me entiendes? A través del profeta Gad, le dice, vete a hablarle a David y dile esto que va a pasar, 3 años, 3 meses o 3 días. Amén.
Fíjese que son 3 y aquí lo vamos a desarrollar bien. Está viendo algo, ¿me entiende? En esto que estamos viendo, y las 2 cosas vemos que son consecuencias. Es decir, está viendo que ustedes han comprobado que el Señor es bueno, pero no hagan lo que es malo, porque al final va a tener una consecuencia. Ellos muchos creían que lo que le estaba pasando y ellos hacían cosas que no estaban bien, ellos mentían, eran hipócritas, eran envidiosos y estaban chismeando, y eso era dentro de la iglesia. Y eso le causó, ¿me entiendes? Que el mismo Pedro le dijo, no hagan esto porque sabe que ustedes han comprobado que Dios es bueno. Si siguen haciendo esto, ¿me entiendes? Lo que va a pasar es que Dios va a traer una consecuencia. ¿Y quién quiere una consecuencia? Nadie de nosotros queremos una consecuencia. Pero pasa el proceso del tiempo, ¿me entiendes? Y vemos que eso dice, es un proceso. Y a lo mejor no es un proceso, es una consecuencia. Estás viendo en tu vida que tú estás creyendo que tu proceso, ¿me entiendes? Es un proceso por lo que te está pasando y la desobediencia trae una consecuencia. Es decir, muchas veces no hace falta que tú hagas muchas cosas para inclinar tu vida a una desobediencia y esa desobediencia trae un desorden y ese desorden va a traer una consecuencia. Amén. Ananías y Zafira, ellos dijeron delante del líder, ¿me entiendes? Y le dieron una parte de la heredad, pero ellos mintieron y ellos murieron, ¿me entiendes? Porque no engañaron solamente al líder, sino engañó al Espíritu Santo. Eso fue una consecuencia. La gente miró eso y se quedó atónita y sorprendida cómo Dios, ¿me entiendes?, quitó la vida a Ananías y Zafira porque no hicieron lo correcto. Los procesos tienen que pasar, los procesos no te matan, los procesos te elevan a otro nivel. La gente, vamos a la iglesia y no queremos cambiar las perspectivas, ¿me entiendes? Queremos seguir con las mismas circunstancias y decimos que lo que me está pasando es un ¿qué? Un proceso. No, lo que está pasando a lo mejor es una circunstancia. Las circunstancias se mantienen, ¿me entiendes?, hasta que el arrepentimiento llega. ¿Por qué? Porque las circunstancias de tu pecado o lo que has hecho mal delante de Dios, lo que ha originado eso en tu vida ha sido una circunstancia, porque la circunstancia trae un desorden y el desorden trae un vacío. ¿Me entiendes? Muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué estoy pasando este proceso? Y te tienes que mirar muy bien en el libro del corazón a ver si lo que está diciendo que es un proceso no es un proceso. Circunstancias, ¿me entiendes?, puede venir a tu vida a través de una consecuencia por hacer algo que te crees, ¿me entiendes?, que es un proceso. Se mantiene hasta que haya un arrepentimiento. Ese es el sabor que usted tiene que entender y usted tiene que ir al origen porque ha venido esa consecuencia. Tiene que ir al origen. Si no va al origen y no se arrepiente, esa consecuencia va a seguir funcionando hasta que no te arrepientas. Llevo un año, llevo otro, me está pasando lo mismo. Esto no ha cambiado. ¿Qué está pasando, Señor? Y tú le puedes preguntar todas estas cosas al Señor y el Señor te dice, es que esto es una consecuencia y la consecuencia te va a traer más consecuencias. Solamente el arrepentimiento hace que se pare totalmente esa consecuencia. ¿Para qué? Para que Dios empiece a darte una proyección por un propósito que se llama proceso. Entonces Dios lo que va a hacer que el proceso, Dios va a hacer que, ¿me entiendes?, en tu vida que tú cambies tus perspectivas. Dios no va a hacer la agenda ni se va a pronunciar a favor tuyo. Él va a garantizarte el proyecto que Dios te dio. Nunca es lo que tú estás pensando. Es lo que Él tiene. Tú tienes que estar ligado al propósito y el propósito está ligado a un tiempo. Dios no está ligado a tu forma de pensar ni a tu tiempo. Dios no busca gente que le entienda. Dios busca gente que le crea. Mucha gente se cree que conoce a Dios. Dios es espíritu y se hizo carne. A Dios no le vas a entender, aunque se hizo carne. Amén. Mucha gente venimos a la iglesia, ¿me entiendes? Y criticamos el día de Halloween, pero vivimos una vida de disfraz. Eso no nos ha gustado. Lo va a repetir. Muchos de nosotros, ¿me entiendes?, decimos que Halloween no es de Dios. Que eso justamente es los brujos, ¿me entiendes? Lo que hace, donde hay muerte, donde hay... En esos días parece que las cosas no son. Y a lo mejor algunos de nosotros hemos pintado a nuestros hijos para ir al colegio porque no pasa nada, pero eso es algo más de lo que tú puedas pensar. Y hacer eso trae consecuencias. Pero hay algunos, perdone que diga así, hay gente que critica, ¿me entiendes?, Halloween, pero viven en su vida un disfraz. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el disfraz que tú vivas, ¿me entiendes?, va a traer consecuencias.
aunque tú le llames proceso. Proceso es donde Dios te mete, pero no te preocupes por donde Dios te ha metido, sino que eso canalizas tu vida para un crecimiento, porque Dios va a sacarte con una mayor gloria. Las consecuencias es que yo me embarrano hasta adentro y hasta que yo no aprenda a salir de lo donde yo me he metido, ¿me entiendes? Y yo me arrepiento de lo que he hecho, las cosas no van a cambiar. La gente quiere pensar que la consecuencia es un proceso. Aquí, ¿sabe lo que es eso? Que tu vida se victimiza ante una mentira. Te crees que estás viviendo un proceso y estás viviendo una consecuencia. Dios busca gente, ¿me entiendes? Que diga, ¿me entiendes? Yo fallé, pero Señor, ayúdame a levantarme. Lo hice mal, pero el peor enemigo de una restauración y de un nivel de gloria es ser orgulloso. ¿Estás en la casa del entretenimiento? No. Esta no es una casa de Toys R Us. ¿Sabes lo que es Toys R Us? Esta es una casa de Toys R Us. Esta, ¿sabe qué es? Esta es una casa, ¿me entiendes?, profética para formación, no para entretener. Y yo quiero que la gente se forme, amén, y que se forme conforme a la palabra. La gente madura, ¿me entiendes?, también cada día necesita, ¿me entiendes?, cambios. Y usted necesita cambios en su vida. Necesita cambios conforme el diseño que Dios quiere. David olía mal, Saúl era robusto. Pero Dios saca a un hombre robusto y pone a un hombre que huele mal y es apestoso. ¿Por qué? Porque David estaba cuidando ovejas. Porque Dios no busca gente que en tu mente, ¿me entiendas?, tenga tu prototipo. Dios busca gente que conforme el corazón de Dios. Saúl parecía robusto, pero un corazón débil. David era pequeño de estatura, pero un corazón grande. Saúl quería ser reconocido por los demás, pero él vivió una consecuencia. David esperó el momento para vivir un proceso y para derrotar a los gigantes. Hay gigantes que en el camino se te van a mostrar, pero los procesos te garantizan tu éxito. Ponerte en sitios donde nunca pensaste. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de David es que entendió en su vida que tenía un líder espiritual. ¿Quién representa usted y yo como David? Usted y yo somos como David. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que descalificamos a la gente. Pero nosotros representamos como David, ¿me entiendes? Es decir, visto y escogido por el Dios del cielo, pero ¿sabes qué? También manifestado, ¿me entiendes?, con un manto profético de parte de un líder que Dios puso. Dios escogió a David, pero ¿quién impartió? Un tal Samuel. Dios escogió a David, pero ¿quién impartió? Samuel. Hay gente que dice, Dios es grande. Voy a honrar a Dios, pero dejamos de honrar a lo que Dios llamó en la tierra, que se llama Samuel. Lo puedo decir, que se llama Pedro García, o Gustavo Fernández, o se llama Tomás Santa Marta. Creemos justamente, ¿me entiendes?, que yo solamente le creo a Dios y honro a Dios, pero dejamos de honrar lo que Dios estableció como autoridad aquí en la tierra. ¿Sabes el problema? Que hay mucha gente que no le gusta que le manden, ¿me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque se cree que es suficiente que Dios en ellos lo haga formar. Pero ¿sabes qué? Voy a darte una buena o una mala noticia. La deformidad mía tenía que ser la formación tuya. Lo voy a explicar. Por eso mi deformidad tiene que ser tu formación. Para que tu deformación tengas un camino que alcances con éxito. Lo voy a explicar en otras palabras que a lo mejor hay gente que no me ha entendido. Cuando usted vea mi defecto, no lo haga. Aprenda de ello para formarse. Porque uno no es perfecto. Pero hay gente que ve los fallos y critica los fallos del imperfecto. Pero el perfecto agarró a un imperfecto para tener autoridad sobre ti. Pero ¿sabes qué? El perfecto del perfecto creyó en el imperfecto para darte justamente una unción. Y tú, siendo imperfecto, criticas al imperfecto que Dios justamente lo está honrando. Lo voy a explicar de otra manera. Dios agarra a un hombre imperfecto y lo sabe, pero cuenta con él, como Samuel. Samuel era un profeta de Dios, era imperfecto, pero cuando quería hacer algo, llama a Samuel para ungir a David. Dios unge a David, ¿me entiendes? ¿A través de qué? De un hombre imperfecto, y Dios lo honra. Es decir, Dios lo honra al imperfecto siendo perfecto, y nosotros, siendo imperfectos, descalificamos al imperfecto. Porque muchas veces no creemos que somos más que Dios.
Lo que tienes que hacer es que mi imperfección te tienes que mirar a los ojos, no para hacer lo que yo hago que está mal o a ti te parece que está mal, sino que eso te tiene que traer formación para tú no cometer el mismo fallo. Pero en vez de hacer eso para no cometer el mismo fallo, criticamos, murmuramos, somos envidiosos, somos chismosos. ¿Y sabes qué pasa? Que en vez de creer que estamos pasando por un proceso, estamos pasando por una circunstancia. Y hasta que tú no te arrepientas, porque ¿sabes qué? La Biblia es muy claro, si tú juzgas vas a ser juzgado, en la medida que tú mides vas a ser medido, en la manera que tú me descalifiques a mí tú vas a ser descalificado. Hay una persona aquí que vino el otro día, el viernes por la noche, que usted se lo perdió, pero aquí hubo mucha gloria. El viernes, pero pastor, pero trae gente los viernes por la noche, de vez en cuando. Traigo a alguien, ¿me entiende? Y no aviso, ¿para qué? Para que usted venga a la vigilia, ¿para qué? Para que adore a Dios. Amén. Y este hombre dijo, si tú no perdonas, usted está descalificado para entrar en el cielo. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Es una ley. Amén. Entonces, cuando yo miro la imperfección de otros, yo miro la imperfección de Marcos no para criticarlo, sino para no hacer lo que hace Marcos y formarme yo para no hacer lo mismo que él. ¿Estamos acá? Pero no le critico porque yo también que sé, soy una persona, ¿me entiendes?, que tiene fallos y defectos. Y lo que yo no quiero entrar es que en una circunstancia, sino que Dios me procese para tener conforme lo que Dios me ha dicho. Es decir, cuando yo honro al imperfecto, estoy honrando lo que Dios puso, ¿me entiendo? Aunque Él sea perfecto. Nosotros imperfectos anulamos al imperfecto, pero Dios lo honra. Aquí es. Dios lo honra. Porque Dios cuando pone a una persona llamado Samuel o llamado a otra persona distinta, amén, o otro profeta, amén, ¿me entiendes? Muchas veces nosotros descalificamos y nos hacemos más grandes, ¿me entiendes?, en la hora de juzgar que Dios. Pero Dios mirando a un imperfecto lo está honrando. Wow. Y nosotros lo descalificamos. Cuidado de descalificar a tu lado. Dile a tu lado, no me descalifiques. Porque a lo mejor mañana soy el que te bendice. Claro. Por ejemplo, yo hablo y yo recibí ¿de qué? De mi papá. Yo recibí de mi papá. ¿Vale? Yo recibí de mi papá. Yo estaba de acuerdo con mi papá espiritual en todo lo que hacía. No. Yo no estaba de acuerdo con todo lo que hacía mi papá espiritual. Pero ustedes nunca me van a ver escuchar hablar mal de mi papá espiritual. Nadie de ustedes me han puesto de hablar más de mi papá espiritual. Nadie. Llevo 28 años con él. Jamás en mi vida, ¿me entiendes? Jamás en mi vida yo he hablado mal de mi papá espiritual. Y dígame, ¿he estado de acuerdo con todo lo que ha hecho? No. ¿Te ha parecido cosas? Me ha parecido cosas que no, para mí no eran, que se tenía que cumplir. Pero jamás en 28 años he hablado mal de él. Me ha salido una palabra mal de él. Si no ha hecho bien la visión, si no lo ha hecho, si ha hecho esto y lo otro y tal. ¿Me entiendes? Nunca, jamás en 28 años he hablado ni una palabra. En eso he sido intachable. Intachable. Porque sé que aunque tenga defectos, sus defectos han formado mi carácter. Jamás he criticado lo que ha hecho. Me decía, yo no lo veo. Pero si Dios lo ha dicho, bueno, vamos a seguir. Mi caminar no es criticarlo, mi caminar es obedecer. ¿Y sabes qué? Seguramente que en el puesto de él yo no hubiera estado. ¿Sabes por qué? Porque yo no he levantado 105 iglesias como ha levantado él. Entonces, si es imperfecto, sí. Se ha equivocado, sí. Pero que está haciendo la obra de Dios, también. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo llamó y Dios lo honró a un hombre imperfecto. ¿Me entiendes? Entonces yo debo de entender que la imperfección de él, ¿me entiendes?, tiene que ser mi camino de perfección en lo que él ha hecho mal, yo no cometerlo. Pero no juzgarlo, no señalarlo, no criticarlo, no humillarlo. Jamás en mi vida, de 28 años, ¿me entiendes?, a ese hombre he dicho una palabra maldicha sobre él. Y espero que usted no lo haga. Y menos delante de mí, porque hasta ahí llegaría. ¿Que se ha equivocado? Sí. ¿Que me ha regañado? Sí. ¿Que me ha sentado y me ha probado el corazón? También. ¿Que otros subían a predicar y a mí me dejaba ahí sin hacer nada a ver cómo estaba mi corazón? También.
¿Que me han dicho, vámonos a ponernos otra iglesia? Sí. Pero cuando alguien te viene al oído para decirte, vámonos de la iglesia para poner otra iglesia, ¿sabes lo que quiere hacer? Descalificar mi futuro para tener una consecuencia. Descalificar mi futuro para tener una consecuencia. Porque ese hombre es el Samuel que Dios me puso para matar gigantes. Uy, usted está muy serio. ¿Qué está pasando aquí? No le veo alegre. Mañana le voy a predicar todo, está chévere. Entonces tú tienes que entender y tú tienes que comprender que Dios te puso algo, ¿me entiendes? Y tú tienes que estar de acuerdo, ¿me entiendes? A la visión que Dios te puso con ese hombre. Él está de acuerdo, ¿me entiendes? Aunque no lo entiendas, tu obediencia, ¿me entiendes? Te va a pasar por un proceso, pero nunca, jamás por una consecuencia. Yo nunca. ¿Ustedes me han oído hablar más de mi pastor alguna vez? ¿Los años que están conmigo? ¿O decir algo en contra? Amén. ¿O decir este hombre esto, este hombre lo otro? Jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi vida está bajo un manto apostólico que es el suyo. Yo quiero vivir un proceso bajo el manto suyo y no vivir una consecuencia fuera del manto suyo. La falta de madurez daña tu posición. La falta de madurez. Mucha gente quiere posición, pero su madurez le hace tener consecuencias el día de mañana. Y a lo mejor usted puede decir, pastor, usted suelta palabras difíciles. Yo no vengo a sobar a nadie, yo quiero transformar tu vida para que llegues al cielo. Pero si tú no quieres cambiar de tu corazón, depende de ti, no depende de mí. Es una actitud que tú tienes que entender. Amén. Aquí no vamos a sobar el pecado es pecado. Y el pecado está mal. Y si usted lo hace, sabe que está mal. ¿Y usted cree que con eso va a tener el favor de Dios? No, está mal. Y si usted no se arrepiente, va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. No puede decir al pecado que no va a tener consecuencias, señores. El pecado no te da un proceso, el pecado te da una consecuencia. Y hay pecados que a lo mejor usted no adultera, no fornica, pero está desobedeciendo a la palabra. No está cumpliendo con su asignación. No está cumpliendo con el rol que Dios le ha puesto. No está siendo sensible a la voz del Espíritu. No está caminando como el diseño de Dios en su vida. No está haciendo lo que Dios quiere que haga. Señores, no he venido un domingo a la iglesia. Señores, eso lo hacen los católicos, los normales, los mormones. Todo el mundo hace eso, va a la iglesia. Lo importante es entender que Dios está llamado para hacer algo, para cosechar algo, para transformar algo. Dios está llamado para predicar la palabra, para que tu vida sea un renuevo para otros, para predicar el mensaje de la cruz, para transformar lo intransformable, para atraer a lo imperfecto, para que a través de la cruz siguen siendo imperfectos, pero con un corazón santo, perfecto de Dios. Eso usted tiene que entender, ese es el lenguaje que tiene que haber en cada uno de nosotros. Entender que fuimos llamados para hacer grandes cosas, ¿me entiendes? Y no para ser procesados por consecuencias, sino que el proyecto de Dios pasa por un proceso para darme lo que Dios es mío. Pero muchas veces la mentalidad, ¿me entiendes?, en tu vida limita a lo que Dios quiere hacer y en vez de ir para adelante va para atrás. Esto ya no lo siento de hacer. Voy a decir algo, yo muchas veces no siento venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque también soy hombre y me canso. Pero he entendido que por encima de mi lenguaje mental y que el diablo tenga una asignación de parte de Dios. Dios me escogió para hacer algo grande y yo lo creo. Y debo de cumplir, ¿me entiendes?, con lo que Dios me ha dicho y no con lo que yo creo que yo debo de hacer. La gente se equivoca, camina y caminando en su vida, creyendo que todo debe de ser a su manera y no cambia su perspectiva. La falta de madurez va a dañar su vida de éxito porque no quieren cambiar las cosas. Les predicamos y siguen todavía. Entonces Dios dice, ¿hasta cuándo vas a seguir con tu misma manera de pensar? ¿Hasta cuándo me vas a creer? ¿Hasta cuándo te vas a posicionar? ¿Hasta cuándo vas a hacer? No, mira. Yo el otro día una persona me dijo, no, mi primera iglesia es mi familia. Y le dije, está bien, tu primera iglesia es tu familia, pero voy a darte una cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios en el primer mandamiento? Sí, pero Dios sabe todas las cosas, señores. Es amar a Dios sobre todas las cosas por encima de tu familia.
es Dios en tu vida y a través de tu vida es tu familia. No puedes dejar a Dios a un lado, ¿me entiendes? Y primero ser tu familia sin estar Dios primero. Tiene que ser Dios acompañado, ¿me entiendes? Con tu familia. Si tú no metes a Dios en tu familia, ¿me entiendes? Al final tu familia y tú vas a tener consecuencias. Pero decimos, no, tenemos a Dios en mi vida, pero luego hay cosas que lo aparto del entorno de Dios. A mi familia. Lo meto cuando quiero. Cuando me va mal, lo meto a Dios. Cuando no tengo trabajo, lo meto a Dios. Cuando tengo una deuda, lo meto a Dios. Cuando tengo una cosa o un proyecto que no sé si lo meto a Dios. Pero cuando tengo que servir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es decir, meto a mi familia cuando necesito a Dios. Es como Santa Bárbara, cuando truena, ahí lo tengo. Y cuando no me necesito, ahí lo dejo. No, Señor. Ese no es el Dios que tú tienes que entender y comprender. El Dios te hace, ¿me entiendes? Un diseño conjunto con Él para tener un proyecto y tú debes de creer en ese proceso para que no tengas una consecuencia. Yo sé que hoy no es de mucho amén, ¿a que no? Hoy es ahí, ¿no? Hoy no es amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 16, del 14 y 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vale, muy fácil. Dios le dice a Saúl, mata a los amalecitas. Voy a decir, ¿sabes por qué Dios le manda a matar a los amalecitas? Y no hizo caso. Mató a lo que él quiso, pero dejó a Riagá y dejó los animales para sacrificar para Dios. Quiso ser más bueno que Dios matando a gente, pero dejando a que él quería. Cuando Dios le dice mata a todos, ¿por qué? Porque los amalecitos tenían dos cosas. Uno, cuando tenían un combate con él, ¿sabes lo que hacían? Te mataban todo. El amalecita te mataba todo. Por eso Dios le dice a Saúl, mata todo. Porque si esta gente va a crecer, se va a poner en contra de ti, aunque pasen los años, porque los papás van a meter a los hijos en la mente, ¿me entiendes? Que los israelitas hicieron esto, y para que no tengas consecuencias para el próximo futuro, mata todo. Saúl, ¿qué hizo? Mató lo que le dio la gana. Dejó vivo a Riagá, a la cabeza, dejó brumillos de animales para sacrificarlo, hizo lo que quiso, y eso le trajo a ¿qué? A final consecuencias. En el monte de Gilboa estuvieron arriba, ¿me entiendes? Hubo un combate y los filisteos vinieron a ¿qué? ¿Y sabes quién le tocó la corona al rey Saúl? Una amalecita. Dios le dijo, mata a los amalecitas, no hizo caso, una amalecita lo tocó a él. Aquí va, yo lo digo muchas veces, si tú no matas el pecado va a tener una consecuencia sobre tu vida. Si no lo matas, te mata. Si no lo matas, es consecuencia. Si no lo matas, es consecuencia. Y sabes que a mí me gusta la gente, ¿me entiendes? Que en la iglesia, cuando tú le hablas de estas cosas, están en otra onda. Como que con ellos no es. Cuando tú veas en la iglesia que está la gente distraída, como que va con ellos. Es que va con ellos. Es que va con ellos. Ustedes deben entender eso. Yo no le predico a usted para llevarle al infierno. Yo le predico porque no quiero que tenga consecuencias. Le predico para que usted haga caso. Yo prefiero que usted pase, ¿me entiendes? 10 procesos, pero con Dios, que en una consecuencia sin Dios. Porque es mejor pasar los procesos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios pasa un proceso, porque cuenta contigo para un nivel más grande. Yo quiero que cuente conmigo para Dios niveles más grandes que todavía no he experimentado, pero que Dios y el cielo tiene preparado para mí. Que Dios me pase procesos por donde me tenga que pasar, pero que Dios esté conmigo en el proceso. Pero no me pase una circunstancia, ¿me entiendes? Por una consecuencia. Y usted tiene que cambiar su mentalidad. Señores, así, como Adán. Adán le echó la culpa ¿a qué? A Eva. ¿Y Eva a quién? A la serpiente. Un poquito más y la culpa la tiene Dios. Claro. En vez de decir nosotros los hemos hecho mal, Señor. Hemos sido nosotros que hemos pecado, te hemos desobedecido. ¿Me entiendes? Claro, decía, aquí estoy. Yo no sé cómo hubiera salido. A lo mejor, como dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio, dice. A lo mejor Dios hacer el juicio tiene misericordia. Yo no sé. Es verdad que iban a morir, pero a lo mejor Dios lo que hace es que tener misericordia. Pero como uno decía, no, la mujer, no, el diablo, no, tal. No, la abuela de papá, no.
tú lo has hecho mal. Señor, yo lo he hecho mal. ¿Para qué? Para no tener consecuencias. ¿Me entiendes? Para no tenerlas. Y luego te crees, hoy estoy viviendo un año, otro año. ¿Qué me está pasando, Señor? Y Dios te está diciéndome, pero no sabes por dónde llegó esto, porque esto llegó por una raíz, ¿me entiendes? En tu corazón, que lo promoviste en tu vida y eso trajo una consecuencia. Perdónenme, yo no quiero hacerles mal a ustedes. Yo quiero ayudarles. Dice que el Espíritu del Señor se apartó ¿de qué? De Saúl. ¿Y quién vino? Papá Noé tocando la flauta. No, hermano, vino Drácula. Un espíritu atormentado y dice la Biblia, ¿y de parte de quién? Perdónenme, es lo que pone, póngamelo. Dice, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu, ¿qué? Maligno para atormentarlo. Sus servidores dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta si un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando? ¿Y sabes qué al final que tuvo que agarrar? Al enano de David con el arpa para adorar, para que ese espíritu no le tocara. Tuvo que venir a alguien que tú no amabas, que le lanzabas las lanzas para que a través de su alabanza a ti no te tocara el demonio. Wow. Por eso dile a que está a su lado, a mejor eres el adorador que yo necesito. A mejor eres el adorador que yo necesito para que mis circunstancias y mis tormentos se vayan de mi casa. Uy. Yo digo, si no está el Señor contigo, porque el Espíritu del Señor se apartó, porque hay una circunstancia, ¿quién es el que viene? Ah, no. Seguro. ¿Quién es el que viene? Si el Espíritu del Señor se aparta, ¿quién tú te crees que va a venir? No, el Señor no se va a apartar de mí. Sigue viviendo en desobediencia. Porque si por las buenas no eres capaz de venir, Dios mismo hace un paso para atrás y dice, tranquila, tranquilo, ¿no quieres venir por la buena? Vas a venir a la fuerza. Y el otro pasa un paso por atrás y se aparta. ¿Usted cree que Dios no se aparta de los ungidos? ¿O no se apartó de Sansón? ¿Usted cree que no? Porque este era otro ungido llamado Saúl y no se apartó. ¿Qué te crees? ¿Que Dios no se ha apartado de Saúl, no se apartó de Sansón y de otros más? ¿Sí o no? ¿Y usted cree que porque usted sea un ungido y sea la última pomada de la farmacia o la última Coca-Cola del desierto, usted cree que si usted hace lo incorrecto, Dios no va a dar un paso para atrás para ver, ¿me entiendes? Y tocar su corazón para que usted cambie su asignación? Y en vez de justamente creer que es un proceso, está pidiendo una circunstancia para que usted se arrepienta porque Dios tiene grandes cosas con usted y Dios no quiere inclinarle. Y muchas veces Dios permite que el diablo, ¿me entiendes?, venga a tocarlo. ¿O no lo hizo eso con Pedro? ¿Sabe lo bueno de Pedro? Es que entendió que se tuvo que arrepentir para que Dios lo llamara otra vez. Porque la llave para entrar otra vez a redil del proceso de Dios es un arrepentimiento. ¿Lo digo o no lo digo? Hay gente que deja su asignación y se cree que es un proceso que está viviendo y lo que va a venir es una consecuencia. Le pregunto, Pedro García, si deja la iglesia porque le da la real gana, ¿qué me viene? ¿Proceso o consecuencias? Ah, bueno, han entendido, gracias, es verdad. ¿Han entendido? ¿Viene qué? Consecuencia. ¿Vale? ¿Dios va a traer otro mejor que yo? Sí.
¿Va a hacer la obra de Dios? Sí. ¿Va a traer un David porque Saúl no quiso? Sí. ¿Va a quitar un ungido para traer a otro? Sí. ¿El otro lo va a hacer mejor que yo? Claro. Amén. Estamos aquí. Pero las consecuencias, ¿quién le va a pasar? Yo. Porque si Dios te delegó algo y tú quitas de lo que Dios te puso, le estás diciendo a Dios que se equivocó. Lo va a repetir. Para mayores de 18 años. Si Dios te da algo y tú te quitas de lo que Dios te dio, le estás diciendo a Dios que Dios se equivocó de lo que te dio. Se equivocó. Se equivocó. Para David ser ungido, ¿quién tuvo que ser promovido? ¿Quién le promovió? Venga, va. Un profeta llamado Samuel. Si el profeta no le unge, no hay rey, no hay asignación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice esto. Le llega a Dios y dice, vete porque he agarrado a otra persona, porque he desechado a Saúl. Vete a la casa de Isaí porque yo he visto un rey nuevo para Israel. Señor, si voy para allá y me levanto, Saúl me va a decir dónde voy y le voy a tener que decir y me va a matar, dice la Biblia. No le digan nada, dice que vaya a casa de Isaí para ofrecer holocausto. Saúl le pregunta que dónde iba a ir y dijo, voy a hacer holocausto en casa de Isaí. Iba a hacer un holocausto, iba a hacer la ofrenda, pero iba a llamar a un nuevo rey. Porque ya había dicho, Dios que desechado a uno y agarrado a otro. Perdóneme, Pedro García, como te creas que eres el último ungido, ¿me entiendes? De la obra de Dios te equivocaste. Dios va a llamar a un David para derrotar lo que tú nunca quisiste derrotar. Y es que hay gigantes que se están levantando en su casa y en la mía, ¿me entiendes? Y como no tengamos el espíritu de David conforme al corazón de Dios, no vamos a matar nada. Y para eso tenemos que entender y comprender que nuestra vida tiene que vivir procesos, no circunstancias. Dios no te llamó a que vivieras consecuencias. Dios te llamó a que Dios proyectara en ti una gran cantidad, ¿me entiendes?, de procesos en tu vida para que a través de poco a poco, llegando a la estatura del varón perfecto, tengas el diseño de Dios y deseches toda obra que quiera Dios en tu vida, ¿me entiendes?, para poner lo que Dios ha dicho que es para ti y para tu casa. Pero tú debes de entender que un caminar en desobediencia trae un vacío en el alma y trae... Vamos a ver, aquí lo voy a decir en español. Cuando Dios dice que hizo el cielo y la tierra, ¿qué pasó? ¿Había qué? ¿Qué había? ¿Había qué? Tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Porque había qué? Un desorden. ¿Y qué hizo Dios a través del Espíritu? Ordenar todo, separar, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En nuestras vidas siempre va a haber caminos de desorden. Y Dios lo que quiere es que tú separes, que tú entiendas lo que Dios quiere contigo. Que el Espíritu de Dios es el que puede remover, quitar. Porque un desorden lo que trae es un caos. Y el caos lo que trae es tiniebla. Y eso trae un vacío. Y ese vacío trae una consecuencia. Solamente los proyectos de Dios a través de los procesos garantizan tu éxito y el mío. Pero yo debo de entender mi mirada dónde tiene que estar. Hay gente que busca las atmósferas para cambiar, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El diablo siempre va a estar presto, ¿para qué? Para destruirte, romperte, matarte, para levantarte, para ponerte en la mente cosas, ¿me entiendes? Y a lo mejor puede estar en la iglesia y podemos seguir como un hijo pródigo. En la iglesia. Podemos ser como un hijo pródigo. Estar en la iglesia. Miren lo que dice. Lucas 15, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Pero aquí se lo doy a Dios. Seguimos el 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.
Pero ¿a quién le dio la herencia? ¿A los dos? No solamente al menor, también al mayor. Pero el mayor que hizo se quedó en la casa y el menor que hizo se fue. El hijo pródigo no le quitó dinero al padre. No, pero no era el tiempo. Por eso su proceso que él creía le pasó una secuencia. Gastó la herencia. Cuando tú gastas lo que Dios te da, te viene escasez. Te viene cuidar a los cerdos. En otras palabras, sufrir menosprecio, pasar hambre. Por eso, pero así nada de lo que Dios te dio va a permanecer si no estás dentro de la casa donde Dios te puso. El hijo pródigo no amaba el diseño de la casa. Hasta que se salió fuera, se desenfrenó, gastó todo y tuvo que volver, viendo que adentro era mejor que afuera. Y Dios permite que te desenfrenes, que lo pierdas todo, que pases consecuencias, para que entiendas que es dentro donde las cosas se consiguen y no fuera. La obediencia te puede pasar por proceso. La obediencia tiene que ser informada. Primer punto. Aquí voy. Ya queda poco, ya voy a terminar. Y luego me tiro 15 minutos más. Bueno. La obediencia tiene que ser informada para saber el proceso. Si la información de la visión no te informada por dónde vamos a hacer, no vivirás una vida con obediencia y eso va a traerte consecuencias. La obediencia tiene que ser informada. ¿Han entendido? Dirá que la visión tiene que ser informada para ser obediente, ¿no? Sería lo suyo en el lenguaje así, ¿no? Lo que estoy diciendo parece que cambia el tema, ¿verdad? No. La obediencia tiene que ser ¿qué? Informada. Si yo no te informo, ¿cómo vas a obedecer? Pero si te informo de lo que se va a hacer, podrás obedecer. Por eso tú tienes que vivir una vida de información para ser obediente. Y aunque pases un proceso, tu obediencia por tu información, ¿me entiendes? Va a darte la garantía de lo que Dios tiene contigo. Aquí vamos. A que parece que Job pasó una consecuencia. A que parece que Job pasó una consecuencia. ¿Sí? Hablaron del cielo sin saber él que iba a ser procesado. ¿Sí o no? Así Dios hace contigo. Va a darte procesos que no te va a informar, sino que vas a tener que vivir una obediencia informada para que a través de esa obediencia informada obtengas lo que nunca pensaste. No lo he entendido, ¿verdad? Lo voy a hacer para que ustedes entiendan ahora. Lo voy a proyectar de otra manera. Dios no permitió que Job se enterara la clase de gente que tenía alrededor hasta que no pasó su proceso. Usted no entendió, vamos a ver. Las circunstancias no se te revelan. Los procesos revelan lo que tienes. ¿Lo explico? A ver, levante la mano quien no han entendido. Venga, los que no han entendido, levante la mano. No, hay muchos más que no han entendido, porque no lo he explicado bien. A ver, claro, espera, ese es el lenguaje que estoy hablando aquí para que usted entienda. Vale, aquí va. Las circunstancias no te enteras, sino que trae un dolor. Te fijas en el dolor por lo que está pasando, pero no quieres tener que un arrepentimiento para cambiar totalmente eso, sino que dice que es un proceso y esperas que se acabe, pero no se acaba. ¿Vale? El proceso es que Dios te muestra lo que hay dentro de tu casa.
Le dice Dios a Satanás, haz lo que quieras con él, pero no lo mates. ¿Sí o no? ¿Qué le toca primero? Lo espiritual. Los animales. ¿No dice la palabra de Dios que cada día él hacía ofrendas a Dios? ¿Qué le tocó primero? Los animales. ¿Es qué? La ofrenda. Porque la ofrenda que usted da no es carnal, es espiritual. Por eso es la ofrenda de muerte, el libro. Porque la ofrenda vino antes de la fundación del mundo para manifestar en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Se llama Jesucristo. Usted está aquí por una ofrenda. La de Cristo. ¿Estamos acá? Vale. ¿Cristo qué pasó? ¿Unas circunstancias o un proceso? Las dos cosas. Circunstancias suyas, proceso suyo. Lo voy a explicar. Fue un proceso suyo y una circunstancia suya. Usted había pecado. Él agarró el pecado ¿de qué? Para que usted no fuera al infierno. Pero él pasó su proceso eterno. Juntó una cosa con la otra. ¿Para qué? Para que usted en la tierra no pasara ¿qué? Consecuencias, sino que pasara ¿qué? Procesos. Porque ya él pasó todas las consecuencias. Llevó el pecado a la cruz del Calvario. Si usted peca, usted va a pasar procesos. Dios no puede hacer nada. Por eso la cruz todavía está vigente para que usted se arrepienta y no pase circunstancias, pase procesos. Está subiendo el nivel de predicación. Porque tengo que empezar muy poquito para hacerle entender lo que quiero llevarle, a dónde lo quiero llevar. ¿Vale? ¿Han entendido esto? Entonces, la garantía de Dios es llevarte a procesos, aunque pase circunstancias adversas, pero no pasen las consecuencias, sino que a Dios te puede quitar todo, pero para darte el doble. A fin de que tengas tu círculo, sabiendo quién tienes a tu lado, para saber conquistar lo tuyo y saber a quién ayudar alrededor tuyo. Aquí lo vamos. Los amigos de Job estaban esperando que el tipo se muriera. Y al final se le reveló la mujer que tenía, perdón. Maldice a tu Dios y muérete. Desgraciada. Cuando todo iba bien, no decías eso. Porque los procesos revelan lo que hay en tu casa. Por eso la mujer de Job no sale en ningún nombre, no se la conoce por ningún nombre. Porque lo que el cielo no reconoce tampoco llama. Pero sí le llamó a Job, pero no a su mujer. ¿Por qué? Porque había en el corazón de él. Y Dios le tiene que mostrar lo que tenía alrededor. Tus amigos están contigo porque tienes plata. La mujer te quiere porque solamente tienes plata. Cuando todo le va bien te dice amorcito. Pero cuando todo va mal te desechas porque dice que es un juicio de Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Ah, ya no es el mío. Ya es el tuyo. Y Dios tiene que quitar a esa mujer para dar el doble. Aquí va. Hay cosas que hasta que Dios no se eche de tu casa, no te va a bendecir. Y no es la mujer. ¿Lo digo? No le gusta, es tu pecado de desobediencia. ¿Aló? Te he puesto una metáfora o una parábola para que entiendas. He puesto a la mujer de Lot como si fuera la desobediente. No es que te va a quitar Dios a la mujer de tu casa. Mano, te casaste, te las aguantas ahí. Amén. Amén. Estoy hablando. No. Señor, es el pecado. Es el pecado. Por eso fue el proceso, vio lo que había en el ambiente. ¿Y sabes qué? Cuando se quitó lo que tuvo que quitar alrededor suyo, es cuando Dios le dio el doble.
¿Sabes por qué Dios no te bendice a manos llenas? ¿Sabes por qué Dios no te da la empresa? ¿Sabes por qué Dios no te da un trabajo más digno? ¿Sabes por qué Dios no te da algo tan grande? Porque estás viviendo consecuencias y hasta que no te arrepientas no vienen procesos de bendición. ¿Aló? Hasta que no hagas lo correcto. ¿Usted cree que está en esta iglesia solamente porque quiere venir los domingos a sentarse? Esa es su perspectiva. De verdad. Hasta ahí quiere llegar. Ese es el evangelio. A eso Dios lo llamó. ¿Me deja expresar algo lo que dice Dios a los discípulos? ¿Sabes que los discípulos estaban con una pena de muerte? ¿Por los judíos y los romanos? ¿Que no se tenía que predicar la palabra? ¿Y que a estos le metieron en la cárcel por predicar? Y cuando el ángel le abrió la puerta para salir, ¿sabes cuál fue el mensaje? Sigan predicando. Pero si estamos amenazados de muerte, sigue predicando. Ese era el mensaje. Pero nos meten en la cárcel, sigan predicando. No, hacemos esto, sigan predicando. Me va a echar del trabajo, siga predicando. No me van a dar la casa si le hablo siga predicando. Siga predicando. Ese fue el mensaje, siga predicando. Aquí voy. ¿Están acá? ¿Seguimos un poquito más? ¿Subimos el tono del nivel de la predicación? Ahora ya le va gustando mejor, que sí. Empezó como muy suave, ¿no? Como muy tal, como uno, ¿eh? Vale, aquí vamos. Es decir, el proceso de la cárcel le llevó justamente, ¿me entiendes?, a procesar su vida conforme el diseño de Dios. Por el mandato, obedecer, comunicar al pueblo que había, ¿qué? Una nueva vida. La obediencia genuina es una obediencia informada. ¿Qué hizo el ángel? Le dijo a Pedro y le dijo, sigan predicando. Pero hay una pena de muerte, sigan predicando. Los judíos dicen, los meros, los religiosos, que no prediquemos de Jesucristo. ¿Sigan qué? Predicando. Si Dios no inicia algo, tampoco lo aprecia. Pero si Dios inició algo contigo, lo va a apreciar y te va a bendecir. Porque si Dios te dice que hagas algo, lo tienes que cumplir. Segundo, tiene que ser una obediencia intencionada. El hacer lo correcto no es solo obtener y hacer lo incorrecto. No estoy entendiendo. A ver, ¿cuántos no han entendido esta palabra? Eso no ha entendido nadie. Sigamos aquí. Lo voy a repetir. El hacer lo correcto no es solo obtenerse de hacer lo incorrecto. ¿La han entendido ahora? Tampoco. Vale. Si yo sé hacer lo correcto y no lo hago, y me obtengo de no hacer lo correcto, ¿qué hago? ¿Lo han entendido ahora? Ahora lo han entendido. Gracias. Dale un aplauso a los que no entendieron. ¿Sí o no? Si Dios me manda que yo debo de predicar y no lo hago, no predico, pero no lo hago, ¿eso qué quiere decir? Me estoy absteniendo de hacer lo correcto con algo que no hago que es incorrecto. Entonces, en no hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, ¿cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Qué viene? ¿Proceso o consecuencia? Bueno, papá, viene consecuencia. Claro. ¿Y sabes qué? Cuando pasa la consecuencia, le llamamos proceso. Y Dios te dice, estás muy equivocado. Esto es consecuencia. Porque yo te llamé para hacer algo, te dije que lo tenías que cumplir, pero te obteniste de hacerlo cuando tuviste que hacer lo correcto y te quedaste sin hacerlo. ¿Usted cree que Dios te puso en esa iglesia para que estuvieras en un... No.
De los últimos que han venido ha sido yo. ¿Usted cree que es para que se quede sentado aquí? No, Dios tiene grandes cosas con ellos. Ahora, lo que ellos quieran hacer para un futuro va a tener procesos o consecuencias. ¿Aló? Esto es así. Ahora, ¿yo qué quiero? Que tengan procesos. ¿Para qué? Para que a través de sus procesos ellos aprendan, ¿para qué? Para tener nuevos niveles de gloria. ¿Y vaya de qué? De gloria en gloria. ¿Sí o no? ¿Pero para qué? Para que no pasen procesos. Pero se le va a decir que haga cosas y a lo mejor dirán, no, nosotros no lo hacemos. Y si ponen antes cosas que al Dios de las cosas, pues el Dios de las cosas no te dará cosas. Uy, va. Porque dice la Biblia que el hombre no puede recibir nada que no venga del cielo. Juan 3:27. No sé a quién le estoy hablando. Hay aquí gente tan capaz de hacer cosas que se han paralizado y se cree que está viviendo un proceso y está viviendo circunstancias con consecuencias. Aquí yo sé que hay gente muy buenas, pero el diablo le está engañando. Yo no quiero eso. Aquí va. El hacer lo correcto no es solo abstenerse de no hacer. Vale. Otro. La obediencia tiene que ser inmediata. Porque obediencia tardía es igual a desobediencia. Uy, va. Ya hay gente que se está mirando uno al otro y está diciéndome, me prometiste el móvil hasta 2 años. No, es una broma. No. Obediencia inmediata. Si te dice el líder, vamos a hacer esto. Pastor, no sé, es que no puedo porque el gato está aullando en la casa y necesita que vaya a las 3 de la tarde a darle de comerlo o a las 7 a ver si le preparo la nerita para que se haga pipí dentro de esa arena y tal. Y Dios te dice, ¿dónde estoy yo primero? ¿Dónde estoy yo primero? Uy, va. Aquí. Hechos 5:28, a ver qué dice aquí. Ya vamos a acabar. 3 minutos más. Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarles la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Vamos a seguir un poquito más. Un pelín más. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿Qué decía la gente? Ni se os ocurra predicar en ese hombre que está muerto. ¿Qué le está diciéndome? ¿Qué le está diciéndome? Si está muerto, ¿para qué van a predicar de alguien que está muerto? Pero ellos sabían que el que estaba muerto había resucitado. La cabeza del religioso siempre va a decirte que tus cosas están muertas. Gloria a Dios que están muertas porque Él las va a resucitar. Si le haces caso al que tiene a tu lado, te puede orientar para una consecuencia. Pero si le haces caso a Dios, te vas a orientar para un proceso. La obediencia no mendiga. A ver aquí. La obediencia no mendiga. ¿Han entendido? La obediencia tiene un resultado de éxito. En mendigar es porque no quieres obedecer. No han entendido. Aquí voy acá. Voy aquí. Yo creo que aquí está la gente más preparada que allá. Esto es para mayores de 18 años. La obediencia trae el favor divino.
La obediencia no mendiga pan, te trae resultado. La desobediencia trae mendigar y hambre. Saúl desobedeció, murió en su casa. No hubo un próximo rey. Cortó el linaje por su desobediencia. Y voy a decir más, el hijo era obediente, pero la cabeza era él. Jonathan era obediente. Jonathan amaba a David. Jonathan no le importó que David fuera el rey, pero la consecuencia del padre también trajo, ¿me entiendes?, muerte a los hijos. Porque una desobediencia de la cabeza trae una consecuencia familiar. Pero cuando la cabeza está firme, cuando la cabeza está estable, cuando la cabeza, que es el hombre de la casa, está genuino, cuando el hombre tira para adelante, el hombre es el primero que se pone de rodillas en su casa, es el primero que se levanta y el último que se acuesta. Es el hombre que mide justamente su casa, es el que bendice su familia, es el que hace que las cosas empiecen. Entonces un hombre preparado. Ese hombre es el que tiene que tirar a la gente de la iglesia, a su familia. Es el hombre que tiene que decir, vamos para adelante, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a reventar al diablo, vamos a hacer que las cosas. Es el hombre, no esperes que los demás hagan, que tú eres la cabeza. La bendición empieza por la cabeza y también las consecuencias. Los procesos empiezan por la cabeza y también lo que Dios tiene con cada uno de nosotros empieza por la cabeza. Si la cabeza está mal, todo va mal. Amén.